Hola, hoy también estoy grabando al aire libre en un bosque. Espero estés bien y quiero preguntarte, ¿estás en el camino de la salvación? ¿Ya estás viviéndola ahora? ¿Sabías que la salvación no es algo solamente espiritual, sino algo que abarca vivir en plenitud comunitariamente con la creación y con nosotros mismos? Yo soy el reverendo Jorge Alberto Ochoa Longi y te doy la bienvenida a esta serie de estudios basados en los sermones normativos de Juan Wesley. Estamos iniciando ya la quinta y última colección de estos estudios basados en los sermones normativos de Juan Wesley, los cuales son en total 53. Y esto es razón para festejar y dar gracias a Dios y darte gracias a ti, estimado oyente, por tu fidelidad y paciencia. Estoy grabando este podcast a inicios del mes de marzo del año 2016. Cuando termines de escuchar este audio, ya solo nos faltarán 10 podcasts basados en los sermones normativos de Juan Wesley. Ya estamos muy cerca de terminar con el favor de Dios. Y quisiera que me escribieras para que tu saludo o tus palabras queden grabados en estos audios finales, que espero sean útiles para varios años más. Después, ya no tendrás la oportunidad de que tu saludo quede grabado en alguno de estos podcasts. Anímate a escribirme a mi página de Facebook, Ministerio Reverendo Jorge Ochoa Metodista. Ya no lo pienses más. Ya hazlo, por favor. Después de haber escuchado completos algunos de estos audios, escríbeme, por favor, y dime, ¿qué te han parecido estos estudios? Escríbeme, o mejor aún, si puedes, envíame un mensaje de voz y lo voy a incluir en alguno de estos 10 audios que quedan. Hoy día es muy fácil grabar un mensaje de voz y enviarlo a través de la internet. Como te habrás dado cuenta, hay un desfase entre el número de estos estudios y el número de los sermones de Juan Wesley. La razón es muy sencilla. En 2 ocasiones resumimos 2 sermones de Wesley para hacerlos en un solo estudio. Es decir, que cuando acabemos esta quinta colección, no habremos dejado de estudiar ninguno de los sermones normativos de Wesley. Ten esa tranquilidad. Este es el estudio o podcast 41, basado en el sermón 43, El camino de la salvación según las Escrituras. El título de este estudio 41, es decir, el título de la propuesta de relectura al sermón de Wesley es Crezcamos en el camino de la salvación. Estos estudios no sustituyen la aproximación directa a cada sermón de Wesley, lo cual te aconsejo hacer, recordándote que Wesley realizó su obra en Inglaterra en el siglo XVIII. Ya sabes que mi propósito no es leer el sermón de Wesley, sino hacer un resumen, una contextualización y adaptación basada en estudios wesleyanos desde una perspectiva teológica y pastoral latinoamericana, e incluso más extensamente hablando, latina. Después de que te proporciono información introductoria para hacer juntos una propuesta de relectura de cada sermón, aunque para ello también requiero tu participación reflexionando, preferentemente haciéndolo como grupo y también llevando a la acción lo que juntos hemos reflexionado. Esos estudios siguen el modelo de ver, juzgar, actuar. Si deseas conocerme mejor, ¿y qué me motiva al hacer estos estudios? Por favor, escucha el podcast 33 o el número 13. En estos tiempos está muy de moda la simplificación excesiva de la teología y de la filosofía y de otros pensamientos. Abundan, sin poner en contexto, frases u oraciones de Wesley y otros teólogos, filósofos o pensadores. Y vemos muchas imágenes con alguna frase y la ilustración de un personaje. Y en ocasiones me he dado cuenta que precisamente
Al hacer eso, muchas veces estos textos son utilizados para algo muy distinto de lo que el autor se proponía decir originalmente. Recuerdo una frase muy común que alguien me enseñó en mi pastoral mexicana: un texto fuera de contexto sirve para pretexto. Además de que, la verdad, no soy muy partidario de una excesiva simplificación que saca de contexto los textos que he querido presentarles, y lo he hecho por respeto a ustedes, lo he hecho por respeto a Juan Wesley y sobre todo por respeto a nuestro Dios. Sí, hacer un trabajo de relectura, pero que la relectura no pierda la enseñanza más cercana a los textos wesleyanos. Por eso, la verdad, estimado oyente, no he querido simplificar tampoco demasiado los sermones de Wesley. Sería muy sencillo simplificarlo en una cuartilla, en palabras breves, pero estaría dejando de lado muchas cosas importantes, como hoy sucede en muchas ocasiones cuando un sermón o una idea se simplifica demasiado. Estos podcasts son de mi autoría, tienen derechos reservados, pero tú puedes usarlos gratuitamente. Puedes bajarlos, pero la condición es que cites la fuente y me pidas permiso y me escribas a mi página de Facebook qué uso les vas a dar. Te invito a grabarlos para que los compartas con aquellos que no tienen internet o una computadora. Hay mucha gente que no tiene acceso a estos medios. Eso sí, por favor, sin comercializarlos. Para ello no autorizo de ninguna forma que se vendan. Tampoco autorizo a que estos podcasts se usen en plataformas con fines engañosos y que muchas veces esas plataformas contienen malware. Por eso tan solo procura escuchar estos podcasts en mi cuenta de SoundCloud o en mi cuenta de YouTube. Por favor, ayúdame a difundir estos podcasts, a pasar la voz. Avisa sobre estos materiales gratuitos en tu congregación, con tus amigos, con tus familiares, con tus vecinos. También da aviso si es en la iglesia, por ejemplo, en los momentos de avisos, en el boletín, a través de las redes sociales y más. Te pido, por favor, recomiéndanos si eres tan gentil. Vamos a la sección de saludos e introducción. Ya sabes, si no quieres escucharla, es muy sencillo para ti. Tan solo adelanta el podcast. En este último mes voy a compartirles las estadísticas de los países donde más nos escucharon en orden de mayor a menor. Repito, de mayor a menor. Primeramente, México, Estados Unidos, España, Brasil, Perú, Argentina, Chile, Puerto Rico, Colombia, Ecuador, Guatemala, El Salvador, Francia, Venezuela, República Dominicana, Holanda, Nicaragua, Bolivia, Costa Rica, Alemania, Paraguay, la India, Honduras, Canadá, Bélgica, Uruguay, Indonesia, Polonia, Papúa Nueva Guinea y Panamá. Esos son los países donde más nos escucharon en el mes anterior. A nuestros oyentes de estas naciones, muchas gracias. Y si tú nos escuchas desde un país distinto al mencionado, también gracias. Y ojalá puedas pasar la voz de estos estudios. Los estudios normativos de Juan Wesley tienen aún en nuestra época, recuerda, capacidad doctrinal normativa para las iglesias consideradas de la familia wesleyana, que incluyen, por ejemplo, a todas las iglesias metodistas, nazarenas, metodistas libres, wesleyanas, metodistas pentecostales, del Ejército de Salvación, de Santidad, de varias iglesias pentecostales y muchas otras iglesias más que forman parte de la familia wesleyana. Estos sermones también son útiles para todos los cristianos en general y considero que también son útiles para todas las personas, independientemente de su contexto religioso o espiritual. Sé bienvenido y bienvenida, y ojalá puedas escuchar las 4 colecciones anteriores y esta colección, que es la última. Entramos a la introducción específica de este estudio. En este sermón
vamos a ver una vez más la importancia de que como cristianos crezcamos en santidad o en el perfecto amor. Es decir, el ir recuperando la imagen de Dios distorsionada en el ser humano por el pecado. Y también recuperar la relación del ser humano, no solamente con Dios, sino consigo mismo, con el prójimo, con todos los seres humanos y con toda la creación. También antes de acercarnos a este sermón, recordemos que ya hemos dicho que Wesley rechazó el antinomianismo, es decir, la doctrina que dice que no hemos de cumplir con la ley moral. Y también rechazó el entusiasmo, entendido como fanatismo. Esto ya lo hemos tratado en estudios anteriores. Te sugiero volver a escuchar los estudios 34, 35 y 36 si tuvieras alguna duda al respecto. El presente sermón fue publicado primeramente en el año de 1765 como un cuadernillo, para que mucha gente lo leyera. Y luego fue incluido en los tomos de sermones en 1771. Wesley consideraba que se podía llegar a la perfección cristiana de forma gradual, pero en la época en que escribió su sermón, es decir, anterior a 1765, empezó a considerar que también podía obtenerse la perfección cristiana en un momento. Ambas, claro, por la gracia de Dios y con la respuesta humana a esa gracia. Ciertamente, el presente, es un sermón un poco más doctrinal. Es un buen sermón para un estudiante de teología. Recomiéndale este sermón a un seminarista, a un estudiante de la Biblia, a un estudiante de teología. Y también nos sirve para clarificar algunos puntos teológicos de nuestra fe. Especialmente va a ser muy útil que lo escuches, por ejemplo, en la escuela dominical, en el curso de doctrina y más. Así que te recomiendo compartirlo con estos hermanos y hermanas de la escuela dominical, algún curso de doctrina, algún estudio bíblico. Por ello, de forma breve, veremos algo del denominado Ordo Salutis. Ordo Salutis, u orden de la salvación. Aunque otros preferimos llamarle la vía de salvación. Recuerda que desde el momento de la caída del ser humano, que tenemos allí en el libro de Génesis, Dios ya está trabajando en su salvación a través de su amor, que es su gracia. Dios siempre toma la iniciativa y espera que cada uno de los momentos de su bendita gracia, Dios espera una respuesta humana de parte de nosotros. Es decir, es una sinergia. Significa que a cada momento o a cada instante de la gracia de Dios, Dios espera una respuesta humana. A esto se le conoce como orden de la salvación o camino de la salvación o, como ya dijimos, vía de la salvación. La gracia es el amor de Dios. La gracia es una sola. No hay distintas gracias, es una sola. Pero para fines didácticos la mencionamos como si fueran pasos o etapas. Y a cada uno de esos momentos de la gracia de Dios, el Señor espera una respuesta humana. En efecto, voy a mencionarlas. La primera etapa es la gracia preveniente o anticipante, es decir, que previene y anticipa a la acción humana. Y lo que Dios espera de nosotros como respuesta humana es que nosotros seamos sensibles a la conciencia que Dios nos ha dado. El siguiente momento de la gracia es la gracia convincente. ¿Qué es la gracia convincente? Es la gracia que convence de pecado. ¿Y cuál es la respuesta humana? El arrepentimiento de nuestros pecados. Llega entonces otro momento de la gracia. Es la gracia justificante, es decir, la gracia que perdona.
¿Y cuál es la respuesta humana a esa gracia? Es una fe viva en Jesucristo. El siguiente momento de la gracia es la gracia santificante, es decir, que nos renueva la imagen de Dios distorsionada con el pecado, que había sido distorsionada por el pecado. El Señor nos empieza a renovar esa imagen perdida o distorsionada. ¿Y qué espera Dios de nosotros? Fe, esperanza y amor. Esos son los diferentes momentos de la gracia y la respuesta humana a esa gracia. A este pequeño esquema que te acabo de compartir es lo que denominamos ordo salutis, u orden de la salvación o vía de la salvación. Ahora bien, esto es muy importante. En muchas iglesias se piensa que el nuevo nacimiento o que la justificación por la fe es un sinónimo de la salvación en un sentido extenso. Cuando, déjame decirte, desde una vez para evitar confusiones, esto no es así. El nuevo nacimiento y la justificación, que no es lo mismo, son parte del orden de la salvación o vía de la salvación y no son el todo. ¿Por qué es importante decir esto? Porque en ese punto de vista que muchos tienen de que es lo mismo el nuevo nacimiento, la justificación y la salvación, es un malentendido o una teología mal explicada. Y en ese punto de vista, la santificación queda como algo fuera, como algo accesorio, cuando algo que está bien tenerla, pero pues no es muy importante. Cuando en realidad la santificación y la entera santificación son parte integral de la salvación. ¿Qué quiero decir con esto? Que dentro de la salvación está incluido el nuevo nacimiento, la justificación, la santificación, la entera santificación. O sea, dentro, como si fuera una gran esfera, la salvación incluye todos esos aspectos. Pero no podemos reducir la salvación únicamente al nuevo nacimiento. No podemos reducir la salvación solamente a la justificación. Por ello, al inicio de este estudio, te pregunté si ya estás en el camino de la salvación, porque es un proceso que dura toda la vida. Y claro, que si somos llamados por el Señor antes de encontrar la perfección cristiana, por supuesto que somos salvos. Pero se espera que mientras estemos con vida en este mundo, toda nuestra vida vayamos creciendo en gracia y vayamos respondiendo a esa gracia por medio de nuestras propias acciones, respondiendo a la gracia de Dios. Y algo más, es muy necesario que evitemos pensar que la salvación es solo algo espiritual. No, la salvación es algo total. Cuando la Biblia habla de salvación, también se refiere, por ejemplo, a la sanación en su sentido más amplio. ¿Sí? La sanación física, la sanación emocional, la sanación en nuestras relaciones humanas, la sanación en nuestra relación con el medio ambiente. Es decir, la salvación es algo que se relaciona con la plenitud. Y también la salvación se refiere a la liberación. También, sí, en el sentido social, en el sentido de vivir en justicia aquí y ahora y en armonía con la creación. Tengamos presente esto también en este estudio. Este es el estudio o podcast 41 basado en el sermón 43, El camino de la salvación según las Escrituras. El título de este estudio 41, es decir, el título de la propuesta de relectura al sermón de Wesley es Crezcamos en el camino de la salvación. Léase Efesios 2:8. Sois salvos por medio de la fe. Efesios 2:8. Sois salvos por medio de la fe. Concepto para aprender y vivir. La salvación es para el aquí y el ahora. Y ya la disfrutamos. Oremos.
Señor nuestro buen Dios, te pido que bendigas a nuestro oyente. Te pido, Señor Dios, que nos ayudes a crecer en la salvación, entendida como la totalidad de la vida, entendida como una vida de plenitud, entendida la salvación como también estar viviendo en justicia y practicando la justicia con los demás, entendida la salvación como estar sanos, la salvación entendida también como el ser dichosos y felices, y también vivir en armonía con las demás personas y con toda la creación. En el nombre de Jesucristo nuestro Señor, amén. Palabras clave: gracia, salvación. La gracia es el amor de Dios en acción y que procura la salvación de todo ser humano. Para fines didácticos es que hablamos de gracia preveniente, gracia convincente, gracia justificante y gracia santificante. Pero no es que sean distintas gracias, es una sola. A cada etapa de la gracia corresponde una respuesta humana. A la preveniente, el ser sensibles a la conciencia. A la convincente, el arrepentimiento de pecado. A la justificante, una fe viva en Jesucristo. Y a la santificante, la fe, la esperanza y el amor. La salvación en el Antiguo Testamento es utilizado para referirse a ella varias palabras en hebreo, como Yeshua, Malat, Teshua, y significa básicamente librar, escapar, sanar, bienestar, liberar y salvar. Es decir, tiene que ver con todas las dimensiones del ser humano. En el Nuevo Testamento se hace uso de palabras como soter, que se traducen como salvar, liberar, sanar, es decir, también es utilizado en el Nuevo Testamento, allí en griego, en el sentido integral de la vida, y no solo como algo solamente espiritual. La salvación es vivir también en armonía con nosotros mismos, con los demás y con toda la creación, como lo observamos en el anhelo de la creación restaurada y como la hallamos en varios pasajes bíblicos. Desafortunadamente, por asuntos que no diremos aquí, porque sería una explicación muy larga, el cristianismo con los siglos solamente hizo énfasis de hablar de la salvación en el sentido espiritual, pero eso es una distorsión completa. Y esta dimensión integral a la cual nos hemos referido de la salvación, claro que es algo que debemos recuperar en el presente. Esto es una tarea pendiente para nosotros y esto es parte de la relectura de este sermón. Y vaya, cómo hemos comenzado a tambor batiente, hablando claramente que es necesario volver a considerar la salvación como algo integral y no solamente espiritual. Ya con eso es una tarea titánica, pero que la haremos con la ayuda de Dios y con el poder del Espíritu Santo actuando en nuestras vidas. Relectura de Efesios 2:8. ¿Qué es la salvación? ¿Qué incluye la salvación? ¿Cuál es el camino de la salvación según la Biblia? ¿Solo se referirá con ir al cielo o es algo que comienza desde ahora? ¿Qué es necesario para ser salvado o salvada? ¿Qué cosa es la fe? Procura contestar a estas preguntas que son la base de la relectura bíblica de Efesios 2:8, por favor. ¿Qué piensa nuestra iglesia? Y en esto me basé en el sermón de Juan Wesley. El objetivo del cristianismo es la salvación y el medio para lograrla es una fe viva en Jesucristo. La salvación y la fe son el corazón de las Sagradas Escrituras. Número 1, Romano. ¿Qué es la salvación? No es lo que usualmente se entiende como únicamente ir al cielo. No es una bendición que solo se halla al final de la muerte. Nuestro texto de hoy nos dice, sois salvos. Repito, sois salvos. Esto significa que la salvación es algo presente. Es decir, que ya podemos disfrutarla desde ahora.
Desafortunadamente, por ignorancia, hay quienes equiparan la salvación solamente con un momento de ella, como por ejemplo la justificación, es decir, el perdón, o con el nuevo nacimiento o regeneración, cuando en realidad estas forman parte de la salvación, ya que la salvación es muchísimo más amplia que tan solo esos momentos. La salvación en realidad comienza desde la presencia de la gracia de Dios, pasa por toda la obra de Dios en nuestras vidas hasta llegar a la salvación en la gloria, es decir, más allá de la muerte. Todo esto incluye la salvación. Por lo tanto, la salvación abarca toda nuestra vida desde ahora y ya podemos sentir sus efectos desde el presente, desde el aquí y el ahora. La salvación comienza con la gracia preveniente o gracia anticipante o gracia previniente, es decir, el amor de Dios que ya se previno y que se encuentra presente en todo ser humano, sin importar su religión. No solamente entre los cristianos, esto es en todo ser humano en cualquier parte del mundo. Se hace presente la gracia preveniente en todo ser humano sin importar su nacionalidad, sin importar su condición socioeconómica, sin importar su color de piel, etc. Esta gracia divina comienza la obra de salvación aunque el ser humano no esté consciente de ello y le restaura una medida de la conciencia por el cual el ser humano puede diferenciar el bien del mal sin importar en dónde se encuentre. Si el ser humano puede diferenciar el bien del mal, aunque no haya leído la Biblia, se debe a la gracia preveniente. Y esta capacidad la tienen los seres humanos en cualquier parte del mundo, sean cristianos o no. Tristemente, muchas personas sofocan, ahogan esta gracia. Pero otras hacen buen uso de la gracia de Dios para continuar en el camino de la salvación. Nota, si proseguimos más adelante en el camino, Dios, a través de su gracia convincente, el Señor nos persuadirá de que debemos arrepentirnos de nuestros pecados. La respuesta humana que Dios espera de parte nuestra es el arrepentimiento verdadero de pecado. Es decir, arrepentimiento en el sentido de metanoia, en el sentido de que si antes caminábamos hacia un lado, ahora vamos a caminar en sentido, el camino opuesto. Eso es lo que significa realmente arrepentimiento, ¿sí? Hagamos esa aclaración. Posteriormente, si respondemos afirmativamente a la gracia justificante con una fe viva en Jesucristo, que es la respuesta humana que Dios espera, seremos justificados, es decir, perdonados de nuestros pecados y al mismo tiempo, con la gracia santificante, habremos nacido de nuevo o habremos sido regenerados. Y esa regeneración o nuevo nacimiento ya es el inicio de la aplicación de la gracia santificante. Pero aún con todo, allí no finaliza la salvación. Dios continuará impartiendo su gracia en nosotros en el camino de la salvación. Y la respuesta de nosotros habrá de seguir siendo la fe, el amor a Dios y al prójimo manifestado en obediencia a su palabra, a actos concretos de amor y con la esperanza activa. Este camino de la salvación, entonces, no acaba con la justificación o perdón, como muchos, por ignorancia o por una mala comprensión de las Escrituras, enseñan, sino que también incluye la santificación, la perfección cristiana o perfecto amor, como ya lo hemos estudiado, y concluirá en la glorificación. Fin de la nota. Pero en este estudio nos centraremos más en los dos aspectos generales de la salvación, que son la justificación y la santificación. Justificación es otra palabra para el perdón de nuestros pecados y nuestra aceptación por parte de Dios. El precio mediante ha sido obtenido para nosotros este perdón es todo lo que Cristo hizo.
y padeció hasta que derramó su vida por los transgresores. Isaías 53, 12. Esa vida que derramó Cristo en la cruz. Cuando una persona es justificada, es decir, perdonada, el efecto inmediato que tiene es que experimenta la paz de Dios. Filipenses 4:7. En el mismo momento en que somos justificados, es decir, hemos sido perdonados por Dios, nacemos de nuevo. Es decir, en otras palabras, somos regenerados. Juan 3, 3 y 7. Nacemos del Espíritu Santo. Juan 3, 6, 8. Y con este nuevo nacimiento ha comenzado en nosotros la santificación. Es decir, ha comenzado la restauración de la imagen de Dios que habíamos perdido, o mejor dicho, se había distorsionado terriblemente en el pecado original. Esto lo veremos en el siguiente estudio. Hay un cambio relativo, es decir, de relación con Dios cuando somos justificados, es decir, perdonados. Y también hay un cambio real en nosotros cuando nacemos de nuevo o somos regenerados. Con ello empezamos a amar a Dios y a todo el género humano y a todas las criaturas. Y empezamos a dejar la mente terrenal, animal, es decir, que solamente se guía por los instintos, y la mente diabólica. Santiago 3:15. Y es cambiado toda esta mente terrenal, animal y diabólica por el sentir que hubo en Cristo Jesús. Filipenses 2:5. ¿No te parece maravilloso? Pero una vez sido justificados, es decir, perdonados, y habiendo sido regenerados, es decir, habiendo nacido de nuevo, nos daremos cuenta que la verdad siguen existiendo en nosotros ciertas tendencias que se oponen a la gracia de Dios y que las tentaciones son muy reales. Aún tendremos variadas tendencias que querrán llevarnos a pecar, ya que aún en este momento tenemos el residuo pecaminoso en nuestras vidas. A esto le llamamos el phronema sarcos, que es el residuo pecaminoso en nuestras vidas, a pesar de ya haber pasado por la justificación y el nuevo nacimiento. ¿Te ha pasado? O sea, mejor tú ¿ya has sido justificado y ya has experimentado el nuevo nacimiento? Yo espero que digas sí. Y siendo sinceros, ¿aún hay residuo pecaminoso en tu vida? Sé sincero. La respuesta es sí. No hemos sido purificados plenamente. Más bien, a partir del nuevo nacimiento, tiene lugar el inicio de la obra gradual de la santificación. Aún debemos avanzar con la gracia de Dios para abstenernos de toda especie de mal. Primera carta a los Tesalonicenses 5:22. Para hacer bien a todos, Gálatas 6:10, y a adorar a Dios en espíritu y en verdad. Juan 4:23 y 24. Como cristianos y cristianas debemos aspirar a la plena santificación, es decir, a la plena salvación de nuestros pecados, de la liberación del orgullo, de la ira, de la incredulidad. Es decir, como ya estudiamos, esto es la perfección cristiana. Es una perfección perfeccionable, recuerda que ya lo vimos. Hebreos 6:1, también llamada amor perfecto. El amor que excluye al pecado, el amor que llena el corazón. Número 2, Romano. ¿Qué es esa fe mediante la cual somos salvos? Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Podemos entonces, podemos decir que la fe es una convicción viva de que Cristo me amó. Y al decir me amo, es que estoy pidiéndote que tú mismo lo digas. Podemos entonces afirmar que la fe es una convicción viva de que Cristo me amó, de que se entregó a sí mismo por mí, así estoy recalcándolo, por mí, esperando que tú también lo digas, por mí. Gálatas 2:20. Es por esta fe que recibimos al Señor Jesucristo en todos sus oficios. Sí, en todos sus oficios, como nuestro profeta, como nuestro sacerdote, como nuestro rey.
Nótese, estimado oyente, que no solamente recibimos a Cristo como nuestro Salvador o como nuestro sacerdote, ¿sí? También lo recibimos como nuestro profeta y también lo recibimos como nuestro Rey. Es así que Jesucristo nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Repito, es así que Jesucristo nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Primera carta a los Corintios 1:30b. Esta fe es tanto una convicción viva en Dios a través de Jesucristo y también es una confianza plena en Él. Número 3, Romano. ¿Cómo es que somos salvados por la fe? La fe en Jesucristo es la única condición para que se dé la justificación, es decir, el perdón de Dios. Es necesario arrepentirnos de nuestros pecados y dar evidencia ante Dios de que verdaderamente nos hemos arrepentido. Repito, es necesario arrepentirnos de nuestros pecados y dar evidencia ante Dios de que verdaderamente nos hemos arrepentido. Esto es lo que significa, y lo dice claramente la Biblia, con dar frutos dignos de arrepentimiento. Pero alguien pudiera objetar. Por ejemplo, tenemos el caso del ladrón arrepentido que fue crucificado al lado de Jesús y que el Señor le prometió ir al paraíso ese mismo día. Lo puedes leer en Lucas 23, 40 al 43. Él no dio frutos visibles ante los humanos que su arrepentimiento era real. A lo que respondemos, pero ante Dios sí los dio. Ahora bien, naturalmente que el caso del ladrón arrepentido no es el mismo caso de todos los cristianos, ya que la gran mayoría de los cristianos seguimos viviendo después de arrepentirnos. O sea, no es nuestro caso como el ladrón arrepentido, porque él murió al poco tiempo de haberse arrepentido. La gran mayoría de los casos es que un cristiano vive después de haberse arrepentido, y por ello se espera que si seguimos vivos demos frutos dignos de arrepentimiento, y esto es algo importante. Pero nadie puede ser justificado sin fe en Jesucristo. También somos santificados por la fe. Repito, también somos santificados por la fe. Sin fe, ninguna persona puede llegar a ser santificada. Así que lo primero para ser santificado es tener fe. Es cierto también que todos los que han sido justificados corresponde dar buenos frutos. Si los desatendemos, si creemos que no es importante dar buen fruto, la verdad, razonablemente no podemos esperar ser santificados. También después de ser justificados o perdonados, debe existir una conciencia de que aún permanece el pecado en nosotros, del cual aún debemos ser purificados. Este fronema sarcos que ya mencionamos, Juan 9:41. Este pecado permanece aunque ya no reina más, ni tenga dominio sobre la persona justificada o perdonada por Dios. A menos, claro, que retrocedamos en el camino de la salvación, lo cual siempre será una posibilidad. Si bien es cierto que este residuo pecaminoso ya no se muestra en pecados exteriores, como ya hemos visto en anteriores estudios, pero aún existe. Y lo vemos, por ejemplo, en la permanencia en los cristianos del orgullo, de la ira, del amor a lo mundano, en la idolatría, en la incredulidad y más. Y este residuo pecaminoso trata que los que ya son justificados o perdonados sean apartados del Dios vivo. Hebreos 3:12. Por ello, es muy necesario, es indispensable que permanezca en el justificado, es decir, en la persona perdonada, una conciencia de nuestra vulnerabilidad y nuestra dependencia de la gracia de Dios, y por lo tanto no hay lugar para la soberbia. Lo mismo que el caso anterior del llamado ladrón arrepentido, si no hubiera tiempo de llevar a cabo las obras de piedad y de misericordia, debido, por ejemplo, a la muerte inminente,
Naturalmente que habría una excepción para dar estos frutos por falta de tiempo y no tener oportunidad para darlos. Pero como comúnmente los cristianos llegamos a la justificación y seguimos viviendo, sí se espera de nosotros que después de la justificación pongamos en práctica estas obras como una respuesta humana a la gracia de Dios para continuar con la santificación. Nota, es conveniente recordar que las obras de piedad son la práctica de la oración, el estudio de la Biblia, participar de la Santa Cena, participar de la reunión cristiana y el ayuno o abstinencia. Y las de misericordia son no hacer el mal al prójimo de ninguna forma y hacerles el bien a sus cuerpos y a sus almas. Aclaramos una vez más que no es que la santificación se consiga por las buenas obras, sino por la fe. Pero recordemos que un árbol bueno no puede dar frutos malos o abstenerse de dar frutos buenos. Fin de la nota. ¿Cuál es esa fe por la cual somos santificados y perfeccionados en el amor? Primero, es una convicción de que Dios ha prometido esto en las Sagradas Escrituras, Deuteronomio 36. Por lo tanto, no esperes ser perfeccionado en el amor si no tienes fe en esto. En segundo lugar, es una convicción de que lo que Dios ha prometido lo hará, ya que para Dios todo le es posible. Mateo 19:26. En tercer lugar, es una convicción de que Dios quiere hacerlo ahora. Dice la segunda carta a los Corintios 6:2, hoy es el día de la salvación. En efecto, hoy es el día de la salvación. En cuarto lugar, es la convicción de que Dios en esta hora lo hace. Mateo 9:29. Ahora bien, en algunos cristianos, Dios podrá hacerlo gradualmente y en otros podrá hacerlo en un instante. Repito, referente a esta perfección en el amor, en algunos cristianos Dios podrá hacerlo gradualmente y en otros lo hará en un instante. Nota, en base a la experiencia de Juan Wesley con el tiempo, él observó que la mayoría de cristianos que estaban en su época en este proceso de la santificación o amor perfecto, su crecimiento era gradual. Fin de la nota. Tú, quien me escucha, tú espera esta perfección cristiana con fe. Pero recuerda, es una espera activa. No es una espera pasiva. No es que simplemente digas, pues voy a quedarme sentado a esperar esta perfección cristiana. No, de ninguna forma. Es una espera activa. Es una esperanza responsable. Es una esperanza en acción por medio de la fe, actuante. Espera esta plena santificación con fe y también poniendo en práctica las obras de piedad y misericordia. Pero recuerda, no es por obras que Dios te la dará, sino que estas son la evidencia de que verdaderamente eres un cristiano o una cristiana. No, en efecto, no te detengas por nada. No pongas ningún pretexto, que nadie te enseñe otra cosa. Anhela ser santificado plenamente por Dios ahora. No te detengas por nada. Anhela ser santificado o santificada plenamente por Dios ahora. Oremos para que estemos conscientes de que ya estamos viviendo los efectos benditos de la salvación. Y para que tengamos el anhelo de ser enteramente santificados ahora. Oremos para que el Señor nos ayude a vivir en plenitud de vida con los demás, con toda la creación y por supuesto con el Señor. Te lo pedimos, Señor Dios, en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Profundizando. Y recuerda que
para hacer la relectura completa del sermón de Wesley, es importante que esta sección tú la contestes, por favor, preferentemente en un cuaderno destinado para ello, preferentemente en un grupo, pero si por alguna razón estás solo en este momento o no puedes escribir, al menos contesta mentalmente. Número 1, ¿qué es la salvación? Muchas personas hablan de la salvación y la justificación como si fueran como algo equivalente. Hay muchas personas que hablan de la salvación y el nuevo nacimiento como si fueran sinónimos. Pero a la luz de este estudio, te pregunto, ¿esto es así? ¿Es correcta esa visión? ¿Sí o no? ¿Por qué? Si tienes alguna duda, pues regrésate, por favor, y vuelve a escuchar el podcast. Esto es importante. 2. Por favor, escribe muy brevemente una síntesis de las diferentes etapas del camino de la salvación. Ordo salutis o vía salutis. Ya lo dijimos al inicio. Si no lo recuerdas, tienes la facilidad de regresarte. Pero este punto es muy importante, por favor. Escribe muy brevemente una síntesis de las diferentes etapas del camino de la salvación. 3. Junto con tus compañeros de clase respondan: ¿qué significa que para ser salvos requerimos tener fe y recibir a Jesucristo esos oficios de rey, sacerdote y profeta? ¿Qué implica esto? Y responde, normalmente al evangelizar se menciona esto. Número 4. ¿Qué se requiere para crecer en santidad y para ser enteramente santificado o santificada? Número 5. En la introducción y en las palabras clave dijimos que la salvación también se relaciona con vivir en plenitud y también con la liberación. Es decir, vivir en plenitud nuestras vidas, también vivir en plenitud de justicia social. Y no solamente la salvación es algo que corresponde al ámbito espiritual. Responde, ¿qué implica esto para nuestro diario vivir de que la salvación no es algo solamente espiritual, sino que es algo mucho más allá? Comparte las respuestas con tus compañeros de clase. Para crecer en nuestra vida cristiana, después de un momento de oración y meditación, ver, ¿ya conocías el camino de la salvación según la Biblia? Juzgar, a la luz de las Sagradas Escrituras, de este estudio, de tu conciencia y sobre todo con la ayuda de Dios, ¿te ha ayudado este estudio a precisar cuál es el camino de la salvación? ¿Cómo te ha ayudado? ¿En qué momento de la salvación te encuentras? Actuar. Si ya eres cristiano, ¿aspiras a ser enteramente santificado ahora? ¿Sí o no? ¿Qué harás? Vida en comunidad. En esta semana, ¿qué acciones como grupo implementarán con amor y humildad para que, si así no lo fuera, tu comunidad de fe conozca el camino de la salvación según la Biblia? O si ya lo conoce, afirme su fe y conocimiento en ello. ¿Cómo puede tu comunidad de fe cobrar conciencia de que la salvación es algo integral y no solamente algo espiritual? Tomen acuerdos de forma conjunta. Finalicen con una oración como grupo. Y te invito a que en media semana vuelvas a escuchar este podcast de forma personal para reforzar el aprendizaje. Pensamiento para la semana. La salvación es presente. Es para el aquí y el ahora. Y se extiende a la vida eterna. E implica
todas las dimensiones de la vida. Este fue el estudio o podcast 41, basado en el sermón 43, El camino de la salvación según las Escrituras. El título de este estudio 41, es decir, el título de la propuesta de relectura al sermón de Wesley es Crezcamos en el camino de la salvación. Te invito a escuchar las 4 colecciones anteriores de podcast y esta quinta por SoundCloud en mi cuenta Reverendo Jorge Ochoa Metodista y por YouTube en mi cuenta Jorge Ochoa Metodista. Sígueme en ambas, por favor. Allí están todos los podcasts. También te invito a seguirme en mi página de Facebook Ministerio Reverendo Jorge Ochoa Metodista. Estoy muy interesado en que me escribas. Ya mencioné, ojalá me escribas pronto para que tu saludo aparezca en alguno de los 10 podcasts finales. Y de preferencia envíame un audio para incluirlo. Además, en mi página de Facebook, allí vas a encontrar las 4 concordancias de las colecciones de podcast. Y también va a estar la quinta, cuando la termine, por supuesto. Por ejemplo, ¿para qué son las concordancias que estoy mencionando? Allí verás el número y título de cada estudio y su correspondencia con cada número y título del sermón de Wesley. Cuáles son las citas bíblicas, los temas de los estudios y los temas de las introducciones. Bastante útil, ¿verdad? Búscalo, por favor. También busca mi blog oficial Jorge Ochoa. Allí encontrarás también los vínculos para estar actualizado. Además, también tengo Twitter, el cual es @Jorge número 8 letra A Methodist, así junto y sin la A. Por favor, comparte estos estudios, pasa la voz. Que tengas un día de mucha bendición. Espero que me escuches, si Dios lo permite, en el próximo estudio. Y por favor, escríbeme para que me des tus comentarios o para saludarme. Y espero que estés en el camino de la salvación, como nos lo enseña las Sagradas Escrituras. Yo soy el reverendo, el pastor Jorge Alberto Ochoa Longi, tu compañero de camino. Y recuerda, después de este estudio, solo nos faltan 10 más para concluir con todos los sermones normativos de Juan Wesley. Lo mejor de todo es que Dios está con nosotros. A Dios sea la honra y la gloria. Gloria cantemos al Redentor.